¿Alguna vez has pedido una cerveza, pero el mesero se la sirve a él? ¿En algún momento te has preguntado por qué son los baños de las mujeres los que tienen las instalaciones para cambiar a los niños? ¿Ha sido vista únicamente como un objeto sexual? ¿Te han invitado a una copa y por no aceptar resultas siendo la culpable e incluso te insultan o amenazan? ¿Realmente son las mujeres quienes tienen la obligación de realizar todos los quehaceres del hogar? ¿Te han cerrado puertas laborales por ser mujer? ¿Has escuchado alguna de estas frases? Oye, ¿por qué no en vez de estar viendo la tele te sales a correr? Ya estás bien gorda. ¿Está? Ni creas que te voy a sacar así. ¿Qué tienes? Pareces una... ¿Cómo voy a parecer? Cámbiate, cámbiate. Cámbiate. ¿Te imaginas en qué podría terminar? Entonces, ¿has sido víctima de violencia de género? Sí. La violencia de género se ha consolidado como uno de los temas más importantes de la sociedad actual. Más de 200 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en este año. La Fiscalía ha recibido más de 340 denuncias por feminicidios a nivel nacional y el 50% de estas amenazas son hechas por sus excompañeros sentimentales. Pero, ¿realmente qué es la violencia de género? El machismo es una ideología que engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la negación de la mujer como sujeto. También implica un rechazo de todo aquello que no sea considerado masculino. Pero, ¿cómo fue que empezó este tipo de pensamiento? ¿Siempre existió? Un estudio de la Universidad de Londres demostró que en las tribus prehistóricas los hombres y las mujeres tenían la misma jerarquía. Aunque este equilibrio sí existió, empezó a desaparecer cuando las sociedades primitivas dejaron de cazar, comenzando a sembrar, cosechar y acumular recursos. A partir de este cambio, los hombres empezaron a tener más de una pareja y muchos hijos, generando que su nivel de influencia aumentara al punto de dejar de cooperar para proveer los alimentos y cuidar a los niños, tema que quedó en las manos de las mujeres hasta el sol de hoy, y el macho fue rodeado de garantías propias solo de su género y sus funciones. Todo este tipo de situaciones acabaron por colocar al varón por encima de la hembra. En un mundo donde la frontera entre el poder civil y religioso ha sido históricamente confuso, las religiones y creencias han reforzado mucho más las leyes discriminatorias contra la mujer. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la mujer aparece como lo negativo, la representación del pecado, como una Eva sin identidad propia y fruto de una simple costilla del varón. En la actualidad, al menos 36 países mantienen en vigor leyes discriminatorias para la mujer. Determina que la discriminación contra las mujeres es la raíz fundamental que sustenta la violencia de género, afectando a 1 de cada 3 mujeres en el mundo. Después de saber esto, decimos un experimento social. Acompañamos a una mujer de 20 años en su cotidianidad caminando por el centro de la ciudad. Acompáñenme a ver qué sucede. Como nos pudimos dar cuenta, esto pasa más de lo que pensamos. Nuestra actriz nos comentó que se sintió muy incómoda, vulnerada por las situaciones que pasó en la grabación. Pero lo más sorprendente es que esto pasa día a día a cada mujer que pasa por la calle.
Hoy realizaremos un experimento con 2 de nuestros actores, donde caminarán por la carrera séptima y simularán una situación de violencia contra la mujer. ¡Mierda, Angie! ¿Cómo así que hiciste eso? ¿Pero por qué te pones así? No, déjame ver tu celular. Déjamelo ver. No, se descargó, Déjamelo se apagó. ¿Cómo se No, me ve la cara de huevón? Ay, él es No me solo ve un la cara de amigo, huevón, deja de ser así, tú deja de empujarme. No seas huevón. ¿Por qué haces eso? No, yo no te voy a mostrar mi celular, yo no te voy a mostrar el celular, no. Angie, déjamelo ver. No te voy a mostrar el celular, Angie. no. Déjamelo ver. No, Déjamelo ser ver. así, no. No. ¿Qué le pasa? A ver, señor. Estamos haciendo un video. Bueno, la cuestión es, digamos, tratar de evitar de que los conflictos se lleven a hechos violentos, independiente de que sea un hombre o sea una mujer, porque tenemos la falsa creencia de que el maltrato proviene del hombre y no de la mujer, de ambos. El problema es cómo tratar de solucionar los inconvenientes, las dificultades o los desacuerdos, porque cuando una mujer maltrata en la calle a un hombre, pues algo tuvo que haberle hecho para habérselo ganado, y cuando el hombre maltrata a la mujer, pues es un abusador, un machista, en fin, lo que hay es que procurar y participar para que se eviten todo tipo de hechos de intolerancia. Una mujer es asesinada por su pareja o expareja cada 6 días, víctima de algún tipo de violencia sexual cada 6 horas y sufre algún tipo de violencia cada 15 segundos. ¡Déjamelo ver! Pues no estoy de acuerdo con ese tipo de agresiones, y más si es en público, porque todos tenemos una madre, tenemos una hermana, quizás una abuela, y ninguno nos gustaría que le hicieran eso a ninguna de ellas. Entonces tampoco. ¿Qué opinas del machismo en Colombia? ¿Hay machismo realmente en Colombia? Totalmente. Y es bastante, y más que todo en las regiones de la costa, los llanos orientales, pero está muy presente actualmente en el territorio nacional. Según el último informe realizado por Medicina Legal, en el 71% de los casos de violencia contra la mujer, la víctima conocía al atacante. Ya les hemos mostrado datos y cifras acerca de la violencia contra la mujer. Pero realmente, ¿qué regulaciones existen en Colombia contra esto? Hablamos con un abogado para que nos contara las leyes que existen actualmente. Sí, se han pronunciado sobre varias leyes como la 1257, y el feminicidio fue incluido en nuestro sistema penal acusatorio dentro de la cápite de los delitos. Son penas ejemplares y fuertes. Lo que pasa es que no se da la aplicación total. Hemos tenido casos y hemos tenido noticias en donde se nos han mostrado cierto tipo de delitos y la gente dice ¿por qué no se le aplican los 60 años? ¿Por qué no se le aplica la pena máxima? Y es algo valorativo del juez. Hay una diferencia grande pues cuando la víctima es un niño, una niña o un adolescente, o cuando la víctima ya es una persona adulta, porque los niños se entrevistan por medio de una cámara Gesell que no permite que ellos sean revictimizados. En las personas adultas tiene que mirarse y valorarse la condición psicológica en que la víctima se encuentre. ¿Pero hasta dónde puede llegar la violencia contra la mujer? A continuación tendremos el testimonio de Adriana Celi, hermana de una de las víctimas por violencia de género en Colombia, Rosa Elvira Celi. Bueno, mi nombre es Adriana Celi, soy la hermana de Rosa Elvira Celi. Soy activista, defensora de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, y en este momento nos encontramos aquí en el Parque Nacional donde fue encontrada mi hermana con vida. Mi hermana estaba validando 10º y 11 en el Colegio Manuela Beltrán y tenía un grupo de compañeros con los que en algunas veces salía a compartir cualquier cosa o a tomar una cerveza. Ellos la invitan ese día, 2 personas. Ella acepta, van hacia la 45 con séptima más o menos, que es donde están un rato. Uno de ellos se va antes
La otra persona ofrece llevarla a su casa, es un amigo, un conocido, y él dice que bueno, suben a la moto, pero él no la lleva, no va por la séptima hacia el norte, porque ella vivía en Galerías, sino sube hasta el Parque Nacional, aquí a este lugar donde estamos. La agreden, la tortura, ella tiene muchas heridas de arma blanca en su cuerpo. Primero, para bajarla de la moto la golpean muchas veces en la cabeza, ella tiene demasiadas heridas en el cuero cabelludo. La viola, la empala, intenta estrangularla porque tiene signos de estrangulamiento y la deja botada aquí en esta zona, inconsciente. Mi hermana está únicamente con una blusa y ella despierta y encuentra su celular en el pecho. Y ella lo único que se le ocurrió en ese momento fue marcar el 123. No, mira, aquí hay muchísimas cosas en juego y desde el primer día la negligencia fue total. O sea, a mi hermana no la atendió el 123, a mi hermana no la recogió una ambulancia que haya sido activada por medio del protocolo que existía en ese año, porque ya existía la ley 1257 desde el 2008, mi hermana muere en el 2012. Aparte de eso, este criminal ya había matado a una mujer en unas condiciones parecidas, había violado a sus hijos e hijas, había abusado de una trabajadora sexual. Por ser una trabajadora sexual, nunca el caso se fue más allá de la denuncia que ella puso. Los hijos, el caso de los hijos estaba ahí como quieto. Luego, cuando agrede y mata a mi hermana, 3 días en junio, siguientes 3-4 días de junio, se vencen los términos del primer feminicidio que él cometió. Entonces también la fiscalía tenía una responsabilidad, porque quizás si él hubiera estado en una cárcel pagando ese primer feminicidio, él no le hubiera hecho daño a mi hermana y mi hermana estuviera viva. En Colombia no es fácil, ni en el mundo es fácil lograr una ley. Bueno, la importancia de la ley inicia porque en el recorrido de la condena penal a este criminal, de la condena, una juez nos señala la importancia de que en ese momento no habían tomado en cuenta un agravante, que era la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer. Nosotras las mujeres siempre vamos a terminar siendo las culpables de lo que nos suceda. Y para mí fue muy doloroso, pero mira que me dio más, ese episodio me dio más fuerzas para seguir luchando. El machismo, definitivamente, históricamente hemos sido violentadas nosotras las mujeres. Cuando escribimos el libro de mi hermana, yo leyendo el primer borrador me daba cuenta que no solamente mi hermana había sido agredida, sino mi abuelita, mi mamá, y en diferente forma, ¿sí? Porque hablamos de la violencia sexual y la física, que la podemos ver, pero ¿qué pasa con esa violencia psicológica, esa violencia económica, que nunca hablamos y que no podemos demostrar? Mi hermana me dejó un legado y me mostró el camino que realmente tenía que seguir, y era poder evitar que se repitieran casos como estos. Mi hermana dura 5 días en el hospital tratando de sobrevivir, pero eso tiene un sentido y es como la fuerza que ella tuvo para contarnos solamente con su cuerpo y con las acciones, con todo lo que había sucedido en ese momento, pues realmente lo que padecemos nosotras las mujeres en nuestro país. Primero, necesitamos mejorar el liderazgo de las víctimas para que puedan hablar de esos delitos en sus hogares, en los centros educativos y en los demás espacios públicos. Segundo, la paz requiere un cambio institucional que garantice a niñas y mujeres su derecho a la justicia. Tercero, la justicia para víctimas de violencia sexual no solo está en castigar a los victimarios, sino una restitución de sus derechos. Y por último, con tu voz y con tu apoyo, erradicar la violencia sexual se convertirá en una prioridad social e institucional, lo que es necesario para lograr la paz en la casa y en el país.